Buenas noches, buenos días. Hoy es un día para recordar y un día también para admirar lo que puede hacer un hombre con el ocio, con la creatividad. Y tenemos unas piezas, bueno, a esta hora de la noche y de la madrugada, Matías dijo que tenía que ir a cumplir compromisos de padre, pero está fascinado con tu locura y se queda aquí. Como quien no quiere las cosas, y yo te veo a ti como si te leyera la taza, tú eres muy joven, yo creo que Alicia y yo aquí somos las veteranas, pero hace 49 años de un hecho traumático para la historia dominicana, y es el golpe que, como dice Matías, no fue el golpe a don Juan, sino el golpe a la democracia, el golpe a la institucionalidad. A veces soñamos, por eso tú haces esas obras, y yo siempre he creído, o he pensado cada septiembre, que podemos hacer una manifestación masiva tan grande para recordar la mejor constitución que hemos tenido después en la vida democrática, el mejor ejemplo de cómo se conduce el Estado, de cómo se abren las puertas de Palacio, de cómo se es igual a otro ciudadano y a otra ciudadana, aún siendo diferente. Entonces, eso no se da así, de esa manera masiva, extraordinaria. Sin embargo, la Fundación Bosch no deja pasar septiembre sin que se haga algo que permita a las generaciones presentes y a las que de alguna manera lo vivimos muy pequeñitos y a las otras, no quiere que eso pase por debajo de la mesa. Y mañana la Fundación, mañana y hoy, porque si usted lo está viendo por la mañana es hoy, la Fundación tiene algo muy importante. Bienvenido, Matías, casi obligado, porque él no ha parado hoy, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, que son ahora. Matías, qué bueno que estés aquí, que me complacieras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es necesario. ¿Qué vamos a hacer en Guloya? Bueno, en Guloya Teatro, que está en el Arzobispo Portes 205 en la ciudad colonial, a las 6 de la tarde de este 26 de septiembre de 2012, vamos a estar conmemorando el golpe de Estado de 1963. Nosotros lo hemos llamado septiembre, el golpe contra el pueblo. Y vamos a tener ahí un conversatorio muy interesante con testigos del momento, como fueron Milagros Ortiz Bosch y Arlete Fernández, la compañera de vida del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y Xiomara Zelaya, que es una joven hija de Manuel Zelaya, presidente de Honduras, derrocado en el 28 de junio de 2009. Vamos a tener la música de Víctor Víctor y vamos a estar compartiendo. Nosotros entendemos que va a ser un interesante encuentro de generaciones, muchas personas que vivieron el momento o que participaron de las luchas democráticas en República Dominicana van a compartir con gente joven que se está entusiasmando con adentrarse en las explicaciones de por qué es la República Dominicana que es, por qué es el país que ellos han heredado. Nosotros entendemos, como te decía, que este ha sido un golpe contra el pueblo, en el entendido que no hay que verlo solamente como el desplazamiento de un gobernante, sino que es sobre todo interrumpir un proceso en el que el pueblo, por la vía pacífica, por la vía electoral, intentó ser protagonista de su historia, de la mano de un presidente honesto, de un presidente patriota, y que con el golpe de Estado, con la invasión de 1965, con la imposición de Balaguer, aquel esfuerzo titánico fue frustrado. Un grupo se hizo del poder político, del poder económico, y eso tiene que ver con todo lo que vemos hoy, con la crisis educativa, con la crisis de la salud pública, con la crisis de la capacidad alimentaria del pueblo, con la ausencia o con la carencia de fuentes de trabajo calificado para los jóvenes de la República Dominicana, aunque estudien en la mejor universidad, con la crisis de la vivienda, del agua, de la energía eléctrica. Todo un proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas y de reivindicaciones populares que fue frenado con ese conjunto de hechos que tiene su origen, primero que nada, en el golpe de Estado de 1963. Matías, tú que tienes ya un tiempo en la Fundación, revisando, divulgando los papeles de don Juan, y hay publicaciones y colecciones de libros de verdad extraordinarias que enriquecen la bibliografía y permiten el estudio del personaje, el estudio del político, el estudio del escritor. Yo tuve la oportunidad de decirle, y como eso está grabado se puede decir,
que él nos llegó demasiado temprano. No era posible que una nación que recién se despertaba de 31 años de oscurantismo podía asumir lo que hizo Juan Bosch previo a las elecciones y durante su mandato. Evalúan en la fundación la trascendencia de la Constitución de Juan Bosch. Claro, claro. De hecho, la fundación publicó hace 3 años la Constitución de 1963 y publicamos también las actas de la Asamblea Revisora de la Constitución, donde hay formidables debates. Ahí por ejemplo, está a principios de marzo de 1963 el debate que tiene lugar entre las fuerzas de oposición y el PRD, que era el partido gobernante en aquel momento y el que propone el proyecto constitucional, sobre el rol del Estado en la educación. Ya en ese instante y en esos temas se nota la controversia ideológica que hay entre las fuerzas políticas. La Unión Cívica Nacional y otras fuerzas opositoras diciendo que el Estado no debe darse un rol protagónico en el servicio de la educación porque eso puede afectar la libertad de enseñanza, por ejemplo. Y el PRD señalando no, en la Constitución tiene que quedar establecido que el Estado tiene el rol de garantizarle a todo el pueblo la educación, de dotar de los insumos básicos para que eso se dé y que esa educación sea de calidad. Déjame solamente anotar 2 cosas sobre tu comentario de lo inmaduro o maduro de aquel proceso para el momento que estaba viviendo la sociedad dominicana. Bosch tenía, yo creo, muy claro que aquel proceso tenía serios enemigos. Él mismo relata cómo él estaba al tanto de los intentos de golpe de Estado, que no fue uno, fueron 5. Incluso hay un capítulo de un libro de él que se llama Golpe primero, elecciones después. O sea, aquí hubo el plan de primero dar un golpe y que ya con el terreno aparejado por parte de la oligarquía dominicana, pues ahí entonces dar la oportunidad de las elecciones. Yo creo que él siempre lo tuvo claro, pero al mismo tiempo él sabía que la posibilidad eran 2, o restarse del proceso o estar en el proceso. Y yo creo que ellos optaron por estar en el proceso. Y sabían que ese proceso tenía serias limitaciones, tenía un techo, que era el techo puesto por la clase dominante de aquel momento. Ahora, él sabía que si eso era así, si ese proceso tenía una fecha de caducidad ya preestablecida, pues entonces el papel tenía que ser dar un